Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a la 74ª mesa de Casa Cavestany, que como siempre celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y pueblo romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y boogie boogie. Bien, pues bienvenidos a esta 74ª mesa de Casa Cavestany. Como siempre, quiero daros las gracias a todos los que habéis visto y veréis en un futuro nuestro anterior programa con Rubi y con Alberto García Alix. La verdad es que fue muy chulo. Hoy sobre la mesa tenemos unos chipirones en su tinta con arroz, nuestra habitual tortilla de patata, los torrendos. Estamos comiendo con Alvariño a petición de uno de nuestros invitados y de postre tenemos una tarta pavlova. Pero bueno, eso para después. Ya sin más, pues os voy a presentar a los dos personajazos que tenemos en la mesa hoy, sobre la mesa. Con permiso de José Luis, voy a empezar por... Absolutamente. Absolutamente. A mi derecha tenemos a Sabino Méndez, Barcelona, 1961. Bienvenido. Bienvenido y buen provecho. Muchas gracias, sí, que estamos Estaba comiendo, tragando, como ya sabéis. Y como te he dicho antes, que será un tópico que te habrá dicho mucha gente, pues he tenido suerte de llegarte a conocer, ¿no? Bueno, acuérdate cómo acaba la canción. Ya. Al final, has tenido suerte de llegarme. Y al otro lado de la mesa pues tenemos a José Luis Moro, José Luis Pingüino, un pingüino en mi ascensor, o el 50% de un pingüino en mi ascensor, Madrid, 1965, que pues ya tripite. Estuvo en el programa número 4 con Joaquín Niqui, que lo pasamos muy bien, y en el 51 con Luis Arroyo, el presidente del Ateneo, que le ha dado la vuelta a la vida y de repente el libro del que vamos a hablar lo has presentado. Lo presenté en el Ateneo, claro, sí. Me vine arriba y dije, bueno, yo quiero presentarlo en un sitio que le dé un poco de empaque a esta tontería. Sí. Y llenaste el Ateneo a principios de marzo. Sí. Este libro que tenemos aquí, que se llama 40 años sin encajar muy bien en ningún sitio. Veis que tiene un troquel, un corte, que si lo comparas con otro libro, pues sobresale parece la teletienda, sobresale en la librería. Y bueno, y aquí tenemos el libro de Sabino, bueno, uno de los libros de Sabino, el Corre Rocker, que es maravilloso, que ya tiene pues 25 años el libro, y tienes otros posteriores. Y me dijiste que se iba a reeditar, ¿no? Sí, se reedita ahora en junio, Anagrama, saca una reedición en compactos de bolsillo, bueno, como esto, ¿no? Que es así más pequeño que el de José Luis, que es de bolsillo, son ediciones de bolsillo. Y bueno, es un long seller porque lleva desde el año 2000 ya prácticamente siendo casi mítico, con lo cual conoce ediciones en bolsillo, conociendo ediciones de bolsillo cíclicamente. Y ahora pues mira, a la vejez viruelas, en junio de este año todavía sale una versión más. Qué bien. Sí, porque te dije que yo el que tengo es gris, pero debe ser la primera edición, ¿no? La primera edición normal. La primera edición era, yo corro rojo y negro, luego salió una amarilla. Luego salió otra de Anagrama hace, yo diría que sobre el 2017. Pues igual esa es la que tengo. Yo no la compré, lo compré, sí, igual hace 8 años. Es probable que sea la típica portada de narrativas hispánicas de Anagrama. Yo creo que es la más probable. Y ahora los propios de Anagrama sacan la edición de bolsillo. Esta misma foto, la de la moto, vamos. Bueno, es que la foto de la moto ha pasado de editorial a editorial, de reedición a reedición. Se hizo también como muy clásica. Es decir, todas las editoriales que quieren sacar este libro les gusta mucho esa foto. Y la consideran. Y lo más curioso del caso es que es una foto, bueno, yo tenía en esa época una Harley bicilíndrica con motor en V, como sale en la foto, tenía unas botas clavadas a las de la foto, pero no soy yo ni es mi Harley. Bueno. No sabemos de quién es ni de dónde salió la foto. Puede ser Alberto García Alix. Parece una foto de Alberto García Alix. De hecho, para Literatura Universal, el último libro que saqué, hablé con Alberto para ver si podemos usar una foto suya, porque era muy... icónica o necesaria para... Bueno, es un libro con una estética muy, muy similar a lo que transmiten las fotos de Alberto.
Y bueno, no, al final usamos una foto de los Clash, del grupo de Clash, una foto que estaban teniendo ellos su divertimento así como infantil jugando entre ellos, que es muy divertida. Pero bueno, esto es este perfil muy del tipo de esta foto, blanco y negro, cuero negro, reflejos, muy de la época. Bueno, pues por centraros, aunque me imagino que nadie necesita que os centre, Sabino Méndez, pues fue durante muchos años fuiste el alter ego de Loquillo, ¿no? En Los Trogloditas, compositor de todas las canciones que todos llevamos más de 40 años cantando y tarareando. De hecho, el programa de hoy se podía llamar Siempre quise ir a L.A. o He tenido suerte de llegarte a conocer, o El Sendero Luminoso me persigue sin reposo. Mi favorita de las de José Luis. Es cierto. Pero bueno, la verdad es que eres un compositor icónico, que empezaste tu carrera con Los Pintalabios, Los Rompecorazones, todo esto en los años 70, cuando tenías 15 o 16 años, ¿no? O menos, quizá. Es una época donde llega a España con mucha fuerza el punk, en el año 77, y lo que vino después del punk, que fue lo que se dio en llamar la nueva ola, New Wave o Power Pop. Entonces, bueno, eran grupos de ese estilo, fíjate los nombres, Pintalabios, Rompecorazones, tenían como una idea irónica de, bueno, lo que vamos es a jugar... Plástico, estaba aquí el grupo de la mente, los escaparates. Con toda la modernidad, con todas las chicas, con los rosa, con tal... Y bueno, lo que pretendíamos hacer básicamente era grupos para divertirnos. No creo que ninguno de nosotros tuviera la idea de que íbamos a acabar como músicos o compositores profesionales. Claro, porque el tercer grupo ya es Los Intocables, y ahí se os une... Los Intocables ya le cambiamos un poco la orientación. Si te fijas, Los Intocables es un poco más duro y llevamos vestidos de cuero negro, y es porque conozco un tío que se llama José María Sanz Loquillo, que mide 2 metros, va vestido de rocker. Se parecía a un rocker de la época, Robert Gordon, se parecía muchísimo, pero era como Robert Gordon, más alto, más fuerte. Y bueno, decidimos montar un grupo con aquel amiguete, que éramos chavales, teníamos 18, 19 años, sin la idea muy clara de lo que queríamos hacer. Quiero decir que no sabíamos ni tocar ni cantar. Yo creo que decidimos montar el grupo para divertirnos, simplemente para los fines de semana tener algo que hacer. Y ahí grabáis Los tiempos están cambiando, donde ya aparece... Esa es la primera sorpresa, que alguien pensara que aquello merecía ser grabado, porque realmente nosotros lo que queríamos... A ver, lo que queríamos es ligar, conocer chicas, y como tú comprenderás, una manera eficiente de hacerlo, salvo Loquillo, que era más alto y destacaba sobre todos, de los demás era, no sé, llevar algo que los demás chicos colgada. No tuvieran. Claro. Fuera una guitarra, fuera, mira chica, sé hacer más cosas y tal, ¿no? Por eso proliferaron los guitarristas en aquella época, que no te puedes imaginar. Tenéis que pensar que eran épocas que no habían videojuegos, no había redes sociales, no había posibilidad de jugar partidas internacionales de videogames. Yo soy bajista y así me va, y alguna vez que le pido a José Luis tocar, pues yo llevan a Steve Jobs. Entonces había dos maneras de socializar, dos maneras obvias de socializar, que era el deporte para socializar con otros chicos y la música para socializar con chicas. Entonces, evidentemente, a esa edad donde... Bueno, pues ya sabes, yo le daba a los dos, ¿no? Porque jugaba en el... Exactamente, era un hombre que no perdía ni una de las oportunidades, claramente, ¿no? Pero como te puedes imaginar, cuando las hormonas empiezan a revolverse, pues como Loquillo, como hombre sabio que es, se giró del deporte hacia lo de la música. Por eso a mí lo que extraño fue que alguien pensara que valía la pena grabar aquello. Pero realmente no andaban tan desencaminados, porque dos de las canciones de lo primero que grabamos, que se grabó en 48 horas, en 2 días, en un estudio de grabación, con todos los amiguetes que tenemos alrededor. Estaban Los Rebeldes de Carlos Segarra, que también eran un grupo como nosotros, pero que tocaban mejor. Estaban Los Cepillos de Tito y los hermanos Forteza Rey, que han acabado algunos de ellos tocando con Pau Donés, y, o sea, que era gente que sí que quería tocar, pero éramos todos más que nada amiguetes. Entonces grabamos un disco en 2 días, en un estudio que generalmente estaba reservado para cantautores de aquello de la nova cançó catalana, que eran muy chansoners tipo francés, y lo que nos llamó primero la atención es que no sabían bien cómo ecualizar una guitarra eléctrica, porque todo era muy nuevo y las guitarras eléctricas no llevaban tanto tiempo en este país. Lo grabamos en 2 días y, para nuestra sorpresa, no solo la sorpresa fue que alguien quisiera grabarlo y pensar que aquello podía tener algún futuro comercializándolo, sino es que tenía razón. El disco Esto no es Hawái y Rock and Roll Star fueron los 2 hits
subterráneos, underground, minoritarios de una juventud de aquella época, pero reales. Es decir, Jesús Ordovás cogió Esto no es Hawái, de sintonía y de título de su programa, que era un programa que escuchábamos todos. La jungla de Esto no es Hawái. Ibas a tu habitación cuando acabas de cenar con tus padres y te ponías Esto no es Hawái para escuchar lo que hacían en el resto de España un montón de chavales como tú, y que tocaban igual de mal que tú, haciendo maquetas como tú, pero era todo muy, muy divertido, porque las letras, los golpes de ingenio eran muy parecidos a los de la juventud. Yo creo que fue muy bueno para unir chavales de toda España, de toda la península, con un sentido del humor, unos guiños cómplices ideales, unirlos con una causa o un motivo común. De ahí que luego viniera lo que se llamaba la movida. Y ahí en esos momentos Loquillo se tiene que ir a la mili, como comentábamos antes, a Ferrol. Y él lo comenta alguna vez, ¿no? Que le dice el sargento de su compañía, oye, que está sonando por la radio. Y él va corriendo a escuchar el transistor y el Ordovás que os estaba pinchando. Dejáis de ser los imposibles, pasáis a ser los trogloditas. Y es cuando hacéis la carrera de continuo con Loquillo, ¿no? O los que siguen o los que han seguido hasta... Tú grabas los mejores discos, ¿no? ¿Dónde estabas tú en el 77? El ritmo del garaje. ¿No? El ritmo del garaje. Mis problemas con las mujeres. Sí, entonces... La mafia del baile. Perdón, ahora que vuelve en esta época tan... que dicen que a lo mejor volverá al servicio militar, esta época tan militarista y con tantos presupuestos militares y tal, hay que recordar que entonces el servicio militar era una cosa que no podías eludir. Te metían en la cárcel si no ibas o no querías ir directamente. Entonces todos tuvimos que ir a hacer el servicio militar y a Loquillo te tenías que ir a donde te enviaran de España, donde te tocaba. Era por puro sorteo, a Loquillo le tocó Cartagena. Y era un clásico en aquella época que tú montabas un grupo a los 16, 17 años... Justo cuando el grupo empezaba a arrancar y empezabas a tener algunas actuaciones y ser un poco conocido, te llegaba la maldita carta, que era que te decía que te enviaban a Cartagena un año, o al norte de África un año, o al Pirineo, a una compañía de zapadores en Jaca a pasar un frío horrible durante un año, pero eso suponía que durante un año no podías tocar, el grupo se quedaba parado, y un montón de grupos se deshacían cuando llegaba ese momento clásico. Es un poquito para que os hagáis idea de cómo era la vida en aquella época. Yo hice la mili, ¿eh? Yo también. Yo veo que por edad conocisteis el siglo XX. Veo que por las caras que tenéis, entonces, pero digo, para el que esté viendo esto y lo desconozca y sea más joven. Entonces, lo curioso es que yo tuve mucho tiempo, mientras lo que yo estaba en la mili, seguíamos conservando contacto porque la experiencia había sido muy divertida. Nos habíamos hecho muy amiguetes con lo de Intocables. Entonces conocí a tres tíos rarísimos porque yo soy hijo de un emigrante asturiano y de una catalana de Vic. Y Vic es como la parte del independentismo, igual que según qué sitios ahora de Gerona en Cataluña, lo que llamamos del Morro Fort. El Morro Fort son los irreductibles, ¿no? Entonces conozco a tres músicos de allí porque iba bastante a ver a mis primos, que tocan mucho mejor de lo que tocaba la gente de nuestra edad, porque yo os digo que todos los grupos eran de gente de una edad muy concreta. Éramos Vila, Puigdomenech y 17 añeros y tal. Y son Simón, Puigdomenech y Vila. Y entonces decimos, oye, pues les convenzo que me hacen de vez en cuando a Barcelona, nuestro local, tocar juntos, y cuando tocamos juntos nos lo pasamos muy bien. Y entonces le convenzo a Loquillo, digo, mira, he encontrado otros tíos que vale la pena hacer un grupo. La primera vez que los ve, se queda horrorizado porque dice, pero si son payeses, que son ¿dónde has sacado estos tres payeses modernizados? Que son payeses con cresta. Y digo, sí, pero esa es la gracia. Esa es la gracia, tío. Y Loquillo acabó viendo claro al final. Y entonces nos convertimos en esa, creo que aquel grupo solo se podía llamar los trogloditas, porque éramos muy profesores. Y luego porque Jordi Vila tenía mucha tendencia a tocar usando mucho el Goliat, que no se usaba entonces, y eso daba unos ritmos muy tribales, un bum, 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 bum. Entonces, bueno, nos pusimos los trogloditas y ahí empezó todo, ahí empezó... ¿A ti cómo llegó Loquillo y los trogloditas, José Luis? Pues imagino que la primera, no recuerdo, imagino que la primera noticia sería... En Radio 3, ¿no? Con Ordovás, con el Esto no es Hawái. Y luego sí recuerdo el ritmo del garaje trillármelo, pero vamos, hasta la muerte. Y también el mini LP posterior que sacasteis con Dro, que tenía Avenida de la Luz y tal, que fue como de repente romper la cabeza de, pues esto, habían hecho un disco súper alegre y tal, que era el ritmo del garaje, que era y de repente hace una cosa oscura, pasar al lado oscuro, que a mí me fascinó también, ¿eh? Casi me gusta más ese mini LP por ese sonido. Avenida de la Luz, me flipa esa canción. Era un grupo muy versátil con el que podías explorar cualquier género. Si os fijáis,
Yo, en realidad, soy un fan del blues. A mí lo que me gusta muchísimo es el blues. Pero sí que tengo gracia, porque me gustaba mucho Ray Davies y los Kings, para las melodías pop. Entonces, si os fijáis, en el momento y que... las letras, ¿no?, de Ray Davies, que son... Las letras, aparte, son parte de mi faceta de escritor. Pero cuando empiezo a explorar diferentes géneros es cuando tengo unos amiguetes que tocan cualquier cosa. Es que podían tocar country, podían tocar reggae, podían tocar... Para la edad eran muy buenos músicos y salen esos discos que te fascinaron tan raros, donde podías explorarlo todo. El ritmo del garaje, si te fijas, hay melodías pop absolutas, baladas, y luego hacemos un disco, vamos a hacer un disco siniestro. Empezamos a estudiar, a explorar con armonías, y eran tíos que eran capaces de todo, pero eran jovencísimos, ¿eh? Lo entrañable es que ahora mismo, de vez en cuando, si puedo, me escapo a Burgos, donde vive, y toco con Jordi Vila, de vez en cuando. Sí. Él estaba por Madrid también, ha tocado la batería con ahora vive grupos, por cerca de Bilbao, y donde vive tienen una chabola casi con una estufa de petróleo en un campo que tienen, en un campo allí cerca entre Burgos y el País Vasco. Y bueno, su chica toca el bajo, tienen ahí un pequeño local de ensayo y es un gusto irte por ahí, acercarte hasta allí. Avisa, primero que se come estupendamente, igual que aquí, y entonces nos metemos los tres en la cabañita y bueno, a tocar, la verdad es que cosas estándar pues muy trogloditas, es decir, Rumble de Lingray, Going Back Home de Dr. Feelgood, cosas muy primarias. Pero después de tantos años, sesentones, seguimos ahí. Y sigue Irreductible dándole al Goliat con que como la troglodita. Oye, José Luis, hablábamos antes de que acabas de presentar un libro y tienes otro en camino también, ¿no? Este es tu segundo libro. Es mi segundo libro. Una recopilación. Bueno, sí, ¿no? Sí, lo hice uno que es una novela. Era tan suave, una novela con personajes de la publicidad, sí. Y es un libro donde, joder, ya sabes que yo siempre he sido muy fan tuyo, como bien me pusiste en la dedicatoria. Yo siempre te decía, en el punk rock encajarás, y en el punk rock llegaste. Eras de los pocos que entendía ese punk oculto en mí. Y tienes tus seguidores dentro del punk y tal. Has hecho un libro con todas estas canciones, pero no son todas las canciones de tu carrera, sino que son aquellas que tú consideras que tienen vida sin música, por decirlo de alguna manera. Claro, es un libro de letras, entonces el filtro que me puse, que es absolutamente subjetivo, es voy a incluir solo esas letras que tienen cierta gracia cuando les quitas la música, que es una cosa complicada, pues las canciones están hechas para ser consumidas en su conjunto, no para ser diseccionadas. Pero entonces, bueno, pues por ejemplo el Atrapados en el ascensor, que es uno de mis grandes hits, no está, porque me parece que es una letra flojita. O sea, como conjunto yo creo que funciona, es una buena canción pop, pero la letra suelta pues no tiene especial interés, ¿no? Entonces sí, he hecho un filtro muy personal, pero o sea, están casi todas las que se han publicado en disco, hay 100 letras. Cuentas que tu primera canción fue Al Bonobús. Sí, la introducción que hago es mi primera musa fue un bonobús, sí, porque en el año 79, cuando tenía 13 años, nació el bonobús en Madrid y no sé por qué aquello me pareció que merecía la pena. A los 13 años a ellas todavía no les habían empezado a crecer los pechos. Claro. Entonces es lógico que tu musa sea un bonobús. No tenía las canciones de José Luis nunca tocaste temas amorosos así muy directamente, ¿no? Como mucho. Bueno, sí hay, pero ¿no? Traje el hombre torturado, que es uno de mis constantes. Pero sí, no es una de mis temáticas más habituales. Y lo del bonobús, no sé, pues me hizo gracia. De hecho, para mí fue una especie de epifanía descubrir luego que se podía hacer una canción a un bote de Colón. Cuando escuché a Alaska dije, pues igual no es tan raro esto que he hecho, que la gente dice, vaya tontería, ¿no? Sí. Y aparte acabáis de sacar un disco, Mari y tú, que se llama Secuelas, donde cogéis 6 canciones, ¿no? 6 canciones. De la nueva ola, que hablábamos antes, y las continuáis. Os habéis inventado una historia. Una segunda parte. Una segunda parte, lo que habrá pasado, lo que hubiera pasado 40 años después, ¿no? Sí, es un pequeño divertimento, pero bueno, tenía un poco que ver con esto, ¿no? Porque hay segundas partes de películas, de novelas, de series, y no hay segundas partes de canciones, cuando hay historias maravillosas que uno dice, joder, esto debería continuar, ¿no? Claro, podéis ver qué pasó con la rubia del asiento de atrás, o... Sí, lo que pasa es que nos pusimos... O si Isabel devolvió la papela, el costo y la American Express. Los compositores de canciones proponemos, claro, con toda seriedad, que se hagan franquicias, igual que hay, yo que sé, Arma Letal 1, Arma Letal 2, Oye, pues Pingüino en Ascensor 1, 2, 3, Kayak Solitario 1, 2, 3.
Yo me puse un condicionante, un poco por poner, los límites siempre son buenos para la creatividad, que era solo valían grupos que ya no estuvieran en activo, ¿no? Entonces, porque me parecía que igual. Y entonces, pues sí, pues está Aerolíneas Federales, los Nikis, está Dinamita y Palos Pollos, Polanski y el Ardor, Alaska y los Pegamoides. Y sí, pero bueno, era un poco eso, ¿no? ¿Por qué horror en el hipermercado que acaba? Joder, si esto pide una segunda parte claramente, ¿no? Se muere la amiga de la protagonista, pues que alguien vaya a vengarla, a buscarle por los hipermercados, ¿no? Y bueno, pues eso es un juego, pero la verdad es que nos pareció divertido hacerlo. Oye, los dos tenéis en común que sois dos personajes de radio, ¿no? Sabino, tú tienes una colaboración activa en Onda Cero todas las semanas, que yo soy un fiel seguidor, que estás con Alaska. El programa de Cantizano. El programa de Cantizano, sí. Pues yo creo que lo que pasa es que somos narradores, contadores de historias. Entonces, claro, evidentemente la radio, cuando eres un contador de historias, lo que estamos haciendo ahora aquí, podemos hacer una tertulia, luego con el carajillo, con la de y empezar a contar anécdotas de esas, sabes, que no pararíamos, ¿no? Antes, cuando hablabais del punk y el punk oculto que hay en José Luis, pues no, eso en aquella época lo notábamos muchos escuchando Radio 3. Porque te recuerdo que el punk, una de sus eslogans, aparte del no future, el no hay futuro, era do it yourself, hazlo tú mismo. Entonces, claro, todos éramos grupos de amiguetes, no sabíamos tocar, no queríamos pasarnos como Julián de Siniestro 6 años en el conservatorio hasta aprender a tocar la guitarra, sino que queríamos comprar una guitarra, hacérnoslo nosotros mismos y al día siguiente tocaría algo. Entonces, la máxima expresión del do it yourself es un señor que se lo hace todo él solo con un piano. Entonces, claro, pero fuiste al conservatorio o empezaste, ¿no? Sí, pero tengo guardada la papeleta de suspenso en primero de solfeo. Sí, o sea, fue un fracaso. Había muchos grupos que eran no 5 o 6 personas. Había muchos grupos que eran 5 o 6 personas y siempre Ordovás presentaba un grupo ahora de Calatayud, un grupo que ha venido de Vigo que hace tal. Y al final presentaba un tío que es un hombre solo que lo hace todo él. Entonces, más punk que eso es... Era muy el juego de la época. Cuando se leó Pepe Tan Solo, ¿no? Que era uno de los ídolos de Ordovás, ¿no? Que hacía quiero ser guitarra de Siniestro total. Exactamente. Sí, que el otro día lo contaba Andrés Rodríguez y lo contó cuando estuvo aquí, el presidente de Spain Media y del editor de Forbes, que prologa tu libro, que él tenía un programa en Onda Madrid, hizo un concurso de maquetas, tú le mandaste una y en cuanto la puso se le cayeron los palos del sombrajo y dijo, ¿esto qué es? Y casi se fue corriendo a Droga a enseñársela a Servando Carballar para decirle, mira, no te conozco, pero esto vale algo. Andrés lo cuenta muy divertido, porque él cuenta, dice, claro, en una época en la que se habían puesto de moda las guitarras distorsionadas y tal, y de repente pongo tu maqueta y suena un Casiotone, que era como yo dije, esto es una broma, tiene que ser una broma, porque sonaba el regalo de pijo de la Navidad, que era el Casiotone, o a un señor que había en la puerta del Corte Inglés que tocaba un órgano de estos de mueble y tal. Entonces sí, era una cosa un poquito... Pero ¿no os acordáis que había un grupo alemán que tuvo un hit que se llamaba Trío? Trío, y salía también con un Casiotone en el momento. O sea que el Casiotone era casi una broma, aquel sonido tip 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 tip, para decir, vienen tiempos tecnológicos, lo que se avecina, y jugar con todo eso. O sea que en realidad había, toda una juventud tuvimos, sin darnos cuenta, a raíz de esos foros en que cuando no existía internet, no habían foros, era un foro el programa de radio, nos concentrábamos todos y había una serie de guiños cómplices, con lo cual podías entender a veces chistes irónicos bastante... Sí, la gente tenía... Bastante sutiles y complejos, ¿eh? Y había una complicidad curiosa. Bueno, eso lo aprendí mucho de tu generación y de todos los grupos que empezaron a finales de los 70, ¿no? Ese desparpajo, esas ganas de provocar, que siempre es una de las cosas que más me fascinó. Que conste que José Luis habla de mi generación, pero tiene solo 3 años. Sí, es menos que yo. Me estoy haciendo el joven aquí de mala manera. Bueno, porque empecé más tarde, o sea, en realidad somos muy parecidos, pero yo me esperé un poco. Bueno, y la vinculación que tenéis en la radio es que la agencia actual de publicidad de José Luis, Pingüino y Torreblanca, todos los que os queráis anunciar en radio, pues tenéis que acudir ahí, claro. Pues ya acumulas 16 premios Ondas. Y muchos más premios con una publicidad muy peculiar, ¿no? Bueno, peculiar no, yo siempre digo lo mismo, la publicidad en radio es como una especie de cosa a la que nadie le presta atención, entonces tampoco considero que la hagamos especialmente bien, es que le ponemos cariño porque nos divierte y nos gusta, entonces al final
Cuando pones muchas ganas a algo, pues bueno, a veces sale mal. Es el medio donde más se recuerda la marca, ¿no? Que eso es lo no. Yo también lo digo aquí de cara a ver si os queréis algún anuncio. Claro, en mi podcast, sí. Pues bueno, sí, hay estudios que supuestamente demuestran que el recuerdo publicitario es mayor en televisión. Desde luego que en el mundo digital, que es lo que está en boga, y yo creo que a veces es un agujero negro de tirar el dinero a las marcas. Lo pongo aquí, lo echas a un agujero y nadie se va a enterar, tío. Oye, ¿y si María volviera a subir al desván y pusiera la radio, encontraría un loco locutor de rock and roll? Pues ¿O qué encontraría? Es una cosa curiosísima. Si lo analizamos bien, de todos los medios que entraron en crisis con la nueva llegada de lo digital, con la nueva llegada de los nuevos formatos, las redes y tal, la radio ha sido el que mejor lo ha llevado. Por una serie de razones que yo, ahora que estoy en la radio, que era graciosísimo también, porque yo, igual que en todo, me he visto metido en todos los líos sin conocer para nada de la radio, ni ser un hombre de radio, ni tener un bagaje, una biografía profesional en la radio. Lo que he descubierto es que es uno de los pocos sitios donde el live, el directo, todavía tiene un sentido real. Es decir, hay conexiones con gente que llama, hay de golpe se conectan con un tío que ha ido a las inundaciones, y hay una especie como de dialéctica muy real, que en televisión ya ha desaparecido, está todo muy formalizado. Incluso cuando conectan los telediarios con el corresponsal que ha ido a ver las inundaciones, es menos cercano. No llama a la gente como en la radio se establecen los diálogos. Entonces supongo que por esas dinámicas diferentes, sorprendentemente, de una manera inesperada, ha sido un medio que va al alza. Ojo, lo que decías tú, de a lo mejor estamos tirando el dinero en la publicidad de Internet, porque tiene otro formato, porque tiene otros objetivos, porque tiene... Y curiosamente estas cosas son imprevisibles, te las encuentras. Igual que me encontré yo un día metido en la radio, fue divertidísimo. Un día me llamaron a casa y por las columnas que escribía La Razón, se ve que había hecho gracia a Alsina, y me llamó Alsina para su programa. Y mi mujer escuchaba a Alsina, era una fan absoluta, ¿no? Y yo no sabía ni quién era. Me tuvo que explicar mi mujer porque yo no escuchaba la radio. Ayer te citó. Y es cierto. Y a partir de ahí conocí todos los programas, vi el mundo de la radio, ahora 4 o 5 años, y descubrí lo que os comentaba. Digo, está todo entrando en crisis, ahora los cambios son rapidísimos, pero un medio inesperadamente que parecía obsoleto, antiguo, mi padre tenía una radio de galena, de aquellas que escuchaban programas y tal, era el que estaba resistiendo mejor todos los cambios digitales y conectando sobre todo con el oyente. Lo cual es muy interesante para tú que te dedicas, José Luis, a la publicidad, pensar en lo fundamental de los tiempos actuales, que es algo que en nuestra generación desconoció, que es la monetización de la atención ajena, es captar la atención. O sea, lo que está en disputa hoy en día, por decirlo de alguna manera, el activo que se tiene que repartir y monetizar es la atención de todos nosotros. Y hay quien erróneamente piensa que esa atención se consigue por saturación, por medios torticeros. Mira la radio. Es un ejemplo de que a veces no, de que a veces, lo que comentábamos, ¿no? A veces la gente no sabe lo que quiere hasta que alguien le pone delante lo que quiere ver, oír, escuchar, leer, etcétera. Ya, pero por eso que estás diciendo, la radio tiene los días contados entonces, ¿no? Porque si no vas alimentando la pirámide desde abajo, y yo creo que la gente joven no escucha la radio, porque ya no hay locos locutores de rock and roll que te muestren algo nuevo en la radio. De rock and roll. Lo tienes en YouTube, lo tienes en Spotify. Pero hay otras cosas. Quiero decir, cuando tú decías esto de la radio está condenada a morir, también lo están diciendo la televisión, que los jóvenes ya no ven la televisión. Bueno, la radio cambia de formato. Fijaos exactamente, que os sostengo que la televisión tampoco morirá. Le pasará como la radio, cambiará de formato y esto es un formato radio. Y empezarán formatos diferentes. Pero eso de morir, yo siempre lo defiendo, con la literatura, con la radio, con la televisión. Nacer, crecer, reproducirse y morir solo lo hacemos los seres vivos. Estas metáforas que hacemos de que muere. A morir, sí. No, todo cambia. Simplemente que cambian los formatos y hay medios técnicos. Y la radio es evidentemente un medio técnico donde prima la voz. Pero que lo puedes escuchar en unos lugares donde no puedes ver la tele, porque puedes ir conduciendo y no puedes mirar la televisión, pero sí puedes ver la radio. Entonces, cíclicamente también se decía que la radio estaba obsoleta y iba a morir, y mira qué buena salud tiene. Y esto lo podemos decir a nivel económico. Quiero decir que las cifras de audiencia, las cifras de monetización en publicidad y tal, no indican que se vaya a morir ni mucho menos. No, en absoluto. Diría que más bien va para arriba comparado con otros medios. Hombre, yo creo que hay que diferenciar entre quien oye y quien escucha la radio, ¿no?
Sí, parece una frase así de... Pero es así, ¿no? Hay pero es así, sí, hay o... quien la tiene un poco para tener un sonido así y gente que la escucha. Yo, por ejemplo, pues lo que comentábamos antes, es que tu agencia acaba de hacer una campaña sobre la publicidad en radio y hay un momento en el que tú hablas y dices atascaburras. Y según lo oí, lo primero es mandarte un WhatsApp y decirte atascaburras. ¿Sabes? Que al final, pues no sé, son cosas muy impactantes, ¿no? Bueno, es que hay palabras mágicas, Yo siempre, cuando doy clases de radio y tal, de publicidad en radio, siempre digo, no es lo mismo una palabra que otra. Hay palabras que tienen una sonoridad que por lo que sea engancha, ¿no? Y atascaburras es una palabra maravillosa del castellano, ¿no? Y luego, que aparte de lo que tú dices, esa diferencia entre oír y escuchar, que está muy bien vista, solo te la permite la radio. La televisión no puedes, o estás mirándolo o no. Pero la radio te permite, no creo que haya gente que oye y otra que escucha. Yo creo que todos nosotros a veces oímos y a veces escuchamos. Depende de nuestra vida. Es algo extraordinariamente similar a cuando la gente dice, yo soy de izquierdas o soy de derechas. Y yo siempre les corrijo y digo, no, tú no eres de izquierdas, no eres de derechas. Los seres humanos somos altos, bajos, gordos, flacos, rubios o morenos. Tú estás de derechas o estás de izquierdas según el día. De hecho, seguramente algún día estarás más de derechas y otro día más de izquierdas. Depende cómo te levantes y depende cómo tengas el día. En la radio algo similar. Es decir, todos a veces escuchamos y a veces oímos. Por eso es muy importante esa flexibilidad que nos permite. A veces tenerla de fondo, ir escuchando, tal, no nos importa en un momento dado cerrarla si no nos interesa, y de golpe si nos llega alguna cosa realmente interesante o que nos alimenta, pasamos de oír a escuchar. Sí. Cosa que otros medios esa posibilidad no lo tienen. Hay una cosa curiosa que está pasando con la gente, no sé si pasará con los jóvenes o de mi generación, pero me lo dicen muchos amigos de mi edad, yo estoy en los 62, 63, que ahora de vez en cuando cogen un podcast de un tema concreto y se lo escuchan del principio hasta el final. Sí. En vez de escuchar, oye, esta entrevista de este tipo con fulanito son 2 horas y me la ha cascado porque pueden, ahora escucho media hora, oye, esto es muy interesante, nuevas formas de consumo. Quiero escuchar media hora más de este tipo, se han quedado con esto y quiero más hasta que se lo acaban. Con lo cual, ojo, estamos ahí en un punto muy parecido a cuando en el siglo XIX Dickens descubrió los folletines. Sí, aquello que escribía en un periódico X tal, por entregas. Y la gente decía, me gusta mucho, quiero más la semana que viene. ¿Quién nos dice que no vamos a acabar, ¿sabes?, en comidas por entregas como esta? José Luis y Sabino, ¿sabes?, arreglando el mundo frente a unos chipirones. Quiero más. Nunca lo sabes. Es lo bonito de todos estos medios. También es verdad que nosotros yo creo que tenemos una vinculación muy especial con la radio porque, joder, por lo menos la radio es la que me hizo descubrir toda la música que empecé ¿no? Recuerdo perfectamente el momento en el que descubrí Onda 2 y dije, joder, hay un mundo más allá de 40 principales y de repente hay canciones que me suenan mucho más especiales e interesantes y joder, eso es una cosa que, bueno, yo soy muy poco nostálgico, pero es de las pocas cosas que recuerdo, ¿no? ¿Tú sigues escuchando música, Sabino? Por supuesto. También he de reconocer... ¿Pero te interesan cosas nuevas que vayan saliendo? Me interesa absolutamente todo. Tengo la suerte de que a mí lo que me gusta, cuando me pongo a tocar, es el rhythm and blues. Es decir, es el blues, el soul, quizá porque soy guitarra rítmica, quizá porque no he llegado a ser un buen guitarrista y soy guitarra rítmica, pero yo creo que soy un bajista frustrado, ¿sabes? O sea que yo me hubiera pasado horas, me puedo pasar horas con un ritmo, ¿sabes?, de entre 110 y 120 negras tocando encima tranquilamente. Pero tengo la suerte de que me gusta toda la música, porque conceptualmente me disfruto tanto con las bogadas de Fígaro de Mozart como con el trap. Entonces eso te permite estar siempre con curiosidad de ver qué cosas nuevas han salido, que siempre estás inquieto y siempre estás recibiendo noticias nuevas. Ahora bien, también tengo que reconocer que vas escuchando cosas nuevas y en el fondo está tu abuelito Cebolleta que te dice, pero lo que mola son Dr. Feelgood del año 77. Y es el que te pones luego cuando el día que quieres marcha, ¿sabes? Te acabas poniendo a Wilco Johnson tocando Roxette o Going Back Home y al final te has convertido... Alcohol. Pero bueno, yo creo que eso es normal de cada generación. Hay alguna que va asociada al momento en que te abriste al mundo, al momento en que empezaste a bailar, a salir con gente, y ya tienen un plus. Sí. No digo que sean mejores, digo que yo reconozco claramente aquí que he envejecido y que soy perro viejo y no admito trucos nuevos. A mí me sacas de mi rock and roll, si puede ser británico, pub rock, y todo está muy bien,
pero donde esté lo otro, que se quite pero todo. Casualmente vosotros sois intergeneracionales, ¿no? Sí, eso es una cosa... Joder, que vuestras canciones tienen unos años y están de total vigencia. No me refiero sobre el tema, sino que son canciones que, joder, antes, hace meses venía, o hace unos años, un técnico que tenía, pues me acuerdo de quién venía hoy, pues viene José Luis el Pingüino. Ah, qué guay, ¿le conoces? Sí, lo escuchan mis padres. Entonces ya se va llenando la pirámide por abajo, ¿no? Y en tus conciertos, pues también ya hay... Sí, es verdad. Y bueno, y tus canciones es que ahora la escucha un chaval de 18 años y se queda bloqueado, ¿no? Pero creo que ahí hay dos claves para explicarlo. Y la primera es que normalmente tanto José Luis como yo traemos temas atemporales. Es decir, cosas muy sencillas, pero yo qué sé, la nostalgia de una vieja novia que nunca volviste a saber nada de ella, que es Cadillac Solitario. Es un tema temporal que eso le va a pasar a cualquiera dentro de 2 generaciones. Vas en un día que se acordará de aquella exnovia y dijo, hostia, ¿qué fue de fulanita? Y tendrá aquel sentimiento de nostalgia. O la lucha contra los nuevos cambios tecnológicos de la nueva sociedad, atrapado en el ascensor. Es decir, son temas atemporales. Y lo segundo, que de una manera curiosa, hemos seguido haciendo cosas, estamos aquí. Es decir, ha habido gente de aquella época que por lo que fuera, hubo un momento que se decepcionaron de la música o que se quedaron encerrados en su mundo artístico y querían insistir totalmente en él constantemente, sin darse cuenta que la gente se iba apartando de esos gustos. Y bueno, nosotros creo que por eso nos hemos convertido en intergeneracionales. Una de las cosas que... Hombre, tú en la cúspide de tu carrera musical lo dejas. Sí, yo dejo de tocar, pero no dejo de, por ejemplo, mira, y esto un poquito de la explicación. Yo dejo de tocar en directo, pero dejo de tocar en directo. No dejo de estar en contacto con el medio musical, interesarme por todo, tener 10 guitarras en casa, estar en permanente contacto. Entonces, cuando me llaman las compañías discográficas para decir, oye, Sabino, nos han propuesto comprar tu canción, alquilarla, porque en realidad alquilarla durante un tiempo, licenciarla, para un anuncio de tal. Digo, pues me parece muy bien. Otros colegas decían, no, eso es como venderte a los productos. Digo, mirar, a mí no me preocupa tanto lo de venderme o no, no soy en ese sentido muy escrupuloso, sino pienso en otra cosa. Pienso que yo, cuando era pequeño, las primeras canciones que aprendí jugando con mis amigos era a jugar a decir sintonías de anuncios. No sé si os acordáis que jugábamos a eso de niños, ¿sabes? Eran las primeras canciones. Digo, si mi canción es sintonía de un anuncio, es más probable que un chaval de 5 años la conozca dentro de 20. A algunos compañeros y otros grupos que eran tan buenos como nosotros, que te aseguro que tenían canciones tan inolvidables como las mías míticas, han sido incapaces de dar el salto generacional. Las generaciones nuevas no lo conocen. Yo creo que es un poco por eso. Fíjate, cosas así, lo que te decía, temas atemporales, y luego no hacer ascos a olvidarnos cómo nos transmitimos las principales melodías. Yo de pequeño jugaba con mis primas, ¿sabes la canción del anuncio fundador? O son los primeros puntos que tenemos de contacto muy pequeños con el medio musical. Y eso ha demostrado que funciona. Hay gente joven ahora que dices, pero ¿cómo puede conocer este chaval? Y las han conocido por ese medio. Sí. Sí, o sea, yo creo que en mis canciones hay muchos más guiños generacionales, porque a mí me encanta mencionar marcas en momentos y... Pero es curioso que a la gente, o sea, igual que a la gente no le importa no saber qué es el Merveillé, igual que cuando yo me aprendí Cadillac Solitario, de qué cojones es el Merveillé, pues no había internet para buscar eso, no sabía muy bien lo que cantaba. Incluso esos guiños que no sabes muy bien lo que son, la gente hasta le gusta, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay una palabra, será un bar, no sé, pero hasta mola, hay un misterio, pero mola aprenderme esto porque... Y al final sí, eso pervive. Estamos en esto del arte por el misterio estamos. Totalmente, sí. ¿Y tú, tus temas de inspiración, eso, comentas más que te salen del día a día, ¿no? Muy vinculado todo a la publicidad? Bueno, la publicidad era una fuente de inspiración, entre otras muchas. Bueno, también es todo lo que sucede alrededor, también es la actualidad. Siempre lo digo, muchas cosas que escucho a mis amigos, frases sueltas que parecen una tontería y que de repente digo, aquí hay una genialidad y yo tengo el ego suficiente para pensar que puedo aprovechar esta frase y que le guste a la gente, ¿no? Y sí, pero bueno, yo creo que a nuestro alrededor hay tantas cosas que son divertidas y que son... Frases míticas, ¿eh? Ahora me viene una de Fabio McNamara, que una vez que fuimos a su casa, fuimos 3 personas, Joaquín, yo y creo que su cuñada,
Y era un desastre aquello. Y ¿queréis agua? Sí. Y sacó una botella de agua y un vaso. Y éramos 3. Dice, el vaso para el que tenga más sed. Nos quedamos todos ahí como, bueno, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Oye, y tú desde Otaltalaya de Sitges, que es donde vives actualmente, desde un retiro dorado, ¿no? Haciendo lo que te gusta, ¿cómo ves la evolución? ¿Cómo ves el nuevo signo de los tiempos? Porque además tú has estado vinculado políticamente, te has mojado, ¿no? Estuviste vinculado a Ciudadanos, a no sé qué. A ver, la vinculación con Ciudadanos fue tan divertida como casi montar lo que los trogloditas, quiero decir. Hay que pensar que Ciudadanos... Eran payeses también, ¿o no? Claro, pues casi, porque éramos un grupo de amiguetes que quedábamos para cenar y abominar de toda esta... absoluta ola que ha venido en los últimos años de particularismo, nacionalismo, etcétera, cuando en nuestra generación crecimos en la idea de que el futuro era acabar con las fronteras, intentar crear la Unión Europea, cada vez que hubiera menos fronteras, pensar, bueno, luego incluso puede llegar un día en que la Unión Europea y Estados Unidos, como tienen cosas muy similares, estamos muy influenciados por su cultura y todo eso, se unan. En cierto modo, lo que pensábamos es aquel famoso mito del país mundial, donde hubiera una policía mundial, donde todos pudiéramos ordenar, que se ha revelado, evidentemente, la realidad nos ha dicho que es mucho más complicado de lo que parece, pero bueno, no estamos descontentos de algunos logros que se consiguieron, y ese era nuestro objetivo. Entonces, de golpe y porrazo nos encontramos con que hay una especie de particularismo, nacionalismo en Cataluña, que podemos entender, defender las costumbres de un lugar, pero intentar articularlo políticamente para poner nuevas fronteras y tal nos pareció una demencia. Luego todo eso conlleva, aparte ya sabéis, todo lo que pasa con cualquier nacionalismo y particularismo, que al final son caciquismos, se van haciendo pequeños núcleos de interés y lo identificábamos perfectamente. Y Cataluña es un lugar muy pequeño donde nos conocemos todos y sabemos el interés que late detrás de cada uno. Entonces sabemos perfectamente que muchos de esos intereses nacionalistas son espurios, son para beneficiar a una clase social o a un grupo de amiguetes, etcétera. Total, que hicimos empezamos a hacer una especie de cenas, quejándonos, protestando, y aprovechando que éramos gente de la cultura, pues pusimos a hacer una especie de acto en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que era pidiendo un nuevo partido en Cataluña que no tuviera nada que ver con ninguna bandera, ni con que se dedicara a administrar o algo así. Llegó gente de todas partes. Fue, Carlos, una cosa espectacular. Pero encima nos asustamos un poco porque, claro, tanto llegaban gente con banderas de la CNT con gente con banderas del franquismo, ¿sabes?, que añoraban. Y dijimos, bueno, cuidado que a lo mejor se nos está yendo un poco de las manos. Pero aún recuerdo como dijimos, bueno, pues al final vamos a tener que fundar un partido. El partido, para mi sorpresa, se acabó fundando, igual que acabamos siendo contratados en una discográfica con Loquillo y los Intocables. Es decir, ahí me he dado cuenta de que son una serie de cosas que responden a necesidades objetivas de la gente, de la sociedad, y que para eso teníamos buen ojo, buen oído, para saber cuál era. Simplemente poníamos la oreja en la calle, cosa que ahora las élites no hacen. Sí. Entonces, por eso de ahí se explica su éxito. Ese es el nacimiento. Yo nunca llegué a militar, pero claro, tengo tantos amigos que sé que encima no venían de las élites políticas, sino que eran gente, abogados, que tenían y se implicaron, y fue tan divertido como montar un grupo. Luego eso creció de una manera por toda España, descomunal, ya cambió de objetivos, evidentemente. Para mí es muy importante el momento en que 2016 en un congreso deciden quitar de los estatutos la socialdemocracia, que para mí eso es un error. Mucha gente dijimos, pero bueno, o sea, aquí era un partido que era como para la casa de todos y no puedes echar a unos porque no estés de acuerdo ideológicamente. Y luego errores que, con todo el cariño que le tengo y todo el respeto, que cometió para mi gusto Albert Rivera en una época cuando se estaban alargando por toda España. Pero bueno, yo ya os digo, no milité nunca. Soy como el Capitán Araña, estoy siempre al principio, la lío y luego... Pero es que yo soy un artista, yo comprended que si como un artista, si milito, os tengo demasiado cariño, me dogmatizaré o me sectarizaré y luego no tendré la visión artística necesaria para integrarlo todo, porque desde mi punto de vista el arte ha de hablar de lo que nos gusta y de lo que nos disgusta. O ajusticiamientos políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, Loquillo ha estado años y años sin poder tocar en Cataluña. Bueno, pero ¿no? Eso ya sabíamos, eso ya venía con... Nosotros sabemos desde el momento que nos opusimos al nacionalismo, ya sabíamos que íbamos a ser expulsados de la esfera institucional. Pero hay que entenderlo, que es que Loquillo y yo somos hijos de migrantes. Entonces, el panorama de Cataluña es muy complejo. Todavía queda una mitad de la población que es de orígenes autóctonos, que
aunque no lo quieran reconocer, se consideran más catalanes que los que no son de origen autóctono. Esto es muy delicado, porque no son mala gente, pero son gente que íntimamente, yo lo he identificado muy bien, tiene que ver mucho con el problema de las costumbres y las tradiciones. Cuando crees que tus costumbres o tradiciones se están perdiendo, sientes un mecanismo de defensa que te hace caer en unos errores de los que tú mismos ni te das cuenta. Eso hay que tratarlo con mucha delicadeza en Cataluña, y hay que hablarlo y con un poquito de sentido del humor, porque luego vivimos muy bien y allí nadie quiere pelearse. Oye, yo vivo en Sitges, al lado de la playa, me voy en bicicleta a la playa con un solazo, con una casa con piscina, un parque natural al lado, tengo 2 motos, un descapotable. ¿Quién va a querer una revolución cuando estás viviendo tan bien? Pues Cataluña es un sitio muy conservador, y de ahí es lógico el nacionalismo, que estamos convencidos de que somos de izquierdas, es muy divertido. Es un montón de conservadores que yo creo que para no sentirse mal, porque el nacionalismo tiene un punto que es que no racista, supremacista o xenófobo, deciden que van a ser de izquierdas y hacen un partido de izquierdas y tal, pero luego seguimos siendo así de conservadores como toda sociedad rica, ¿no? Oye, con lo cual, el caso es que hay que explicar todo eso para entender por qué nació Ciudadanos, por qué también luego desapareció sí. Y también entender que fue una cosa muy sana para su momento, porque ahora al menos en Cataluña ya puedes poner este debate encima de la mesa. Mientras antes, yo, los catalanes que no éramos de autóctonos, éramos mirados siempre un poquito como el pijo aparte de la novela de Juan Marsé. ¿Sabéis? Aquel de clase social baja que quiere acostarse con la rica heredera de familia catalana. Y siempre, tanto Loquillo y yo, decimos, no os confundáis. No olvidéis que la novela de Juan Marsé, el pijo aparte nunca llega a dormir con Teresa. Mientras que Loquillo y yo no solo dormimos con Teresa, sino que Teresa le dio nuestro teléfono a todos sus amigos. Y no digo más. Con lo cual, todo está cambiando y hay que entender esa complejidad para no decir banalidades sobre Cataluña, como están diciendo muchas ahora, por intereses del gobierno, por intereses de Puigdemont, cuando es una sociedad muy compleja y a veces los que estamos allí decimos, joder, pero por favor, dejar de decir tonterías y excusas, cuando es una sociedad hermosísima, muy compleja, que siempre será conflictiva, pero bueno, muy divertida. Oye, veo que ya habéis terminado los chipirones y pues podemos pasar al postre, ¿no? Maravilloso. Vale, pues maravilloso. Vamos ahí. Bien, pues ya estamos de vuelta, que estamos degustando una tarta Pavlova. Bueno, Sabino y José Luis ya la han degustado y van a repetir. Yo estoy todavía con mi primera versión. Oye, por hablar de un tema que estuvo aquí el otro día, no sé si, bueno, tú claro que le conoces, José Luis, tú Sabino, no sabes quién es Mauro Entrialgo. Sí, por supuesto. Es un buen amigo nuestro, dibujante de cómics. Yo y ahora no lo conozco como amigo como vosotros, sino lo conozco por sus obras, ¿no? Pero vamos, sí que lo he seguido. Y ahora ha sacado un libro que se llama Malismo. No sé si tú te has dado tiempo a leértelo, José Luis, todavía no. Y bueno, habla del signo de los tiempos, ¿no? Que vivimos en unos tiempos de maldad, ¿no? Que ser malo y contarlo y presumir de ello es lo que vende, ¿no? Es lo que espera la sociedad. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues fíjate, yo soy totalmente contrario a Mauro en ese sentido. Yo pienso, tiene parte de razón. Yo pienso que vivimos en un tiempo de maldad fingida, pero que en realidad vivimos en uno de los tiempos más puritanos, buenistas y tontorrones que hemos vivido muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto las posibilidades de estar protegidos, de evitarnos los problemas, de la paz, de la tranquilidad. Y claro, la tranquilidad en el fondo pues es eso, evitarte problemas, no meterte en líos. Y yo supongo que por eso hay una época en que interesan las narraciones sobre gángsters y sobre los malos, porque dicen, eso de ser malísimo debe ser muy interesante y muy... Pero en realidad, luego los coches tienen airbag, tienen sillitas, tienen cinturones de seguridad. Dices, oye, malote, no pero la actitud comunicativa de Trump, por ejemplo, ¿no? O demás, pues voy a echar a no sé cuántos funcionarios y me voy a quedar una parte de Gaza para hacer un resort. Y quiero Groenlandia. Y la paz en Ucrania ya la negocio yo. Sí. Y es un avasallador que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Sí, pero yo sostengo que eso va a durar 4 días. Eso va a durar 4 días porque va a pasar cuando tenga una inflación de 1000 pares de narices por los aranceles y vean que todo eso es el típico golpe de péndulo de chulería, ¿sabes? De chulería que hay después de una época precisamente de excesivo puritanismo y buenismo. Cuando se vea que eso no funciona,
La pregunta es, yo siempre pienso, ¿es que nunca el péndulo va a estar en medio? Que a lo mejor yo por ser así soy... Digo, pero es que solo he visto golpes de péndulo constantemente, ¿no? El punk es no hay futuro. Después del punk viene una época de, hombre, sí que lo hay, buenas intenciones. Vuelve a haber... Siempre nos pasamos así de un extremo a otro. Pero si miramos los datos objetivos, es decir, si yo ahora hiciera muchas de las cosas que yo hacía con 19 años, me meten en la cárcel mañana, Carlos. Total. Directamente. Aparte del linchamiento público, de cómo me pondrían en las redes, de tal y de cual. Yo, para eso, he tomado una decisión, que es yo voy a convencer a todo el mundo de que soy un punk geriátrico. Es decir, que a mí soy el abuelo aquel que le da igual todo, porque ya has sobrevivido a todo, eres indestructible. Entonces, ¿sabes como los viejos verdes que cuando dicen, ay, el abuelo que está dando? Voy a ser eso, porque realmente yo pienso que estamos viviendo, al contrario, unos momentos bastante ridículos. En toda esta controversia que hay ahora del gasto militar, de tal, yo entiendo que unos estén a favor del gasto militar, razonable, porque Europa debe estar protegida. Entiendo también que otros estén en contra, porque ¿a quién le gusta gastar su dinero en armas? Que son para matar a seres humanos, no para defenderte de leones, son para matar a seres humanos. También es lícito, hay que entender a unos y a otros, es legítimo. Pero luego, ¿y los datos reales? ¿En serio alguien se cree que Rusia puede invadir Europa? Pero mirar los datos demográficos. Es que no tienen bastante gente. Hay más gente en Luxemburgo. Quiero decir, si nos invadieran los rusos a los 4 días, estaban bailando flamenco y comiendo paella. Y se llamarían malagueños, ¿sabes? Porque no podrían. Rusia es un país de una gran extensión de kilómetros y con unas reservas naturales impresionantes, pero que tiene muy poca población. Yo creo que todos estos datos se nos hurtan, para que no veamos que la realidad es mucho más compleja de todo eso. Por tanto, a ver, yo creo que estamos viviendo una época que, comparada con la de mis padres, he de reconocer que ahora que tengo, a lo mejor me quedan 10 o 20 años buenos con mucha suerte, en toda mi biografía, si miro estadísticas, datos y probabilidades, soy de los pocos, yo y unos cuantos millones, que hemos vivido toda nuestra vida sin que hubiera ninguna guerra en nuestro país. Entonces, mira la historia de España, mira la historia de Francia, mira que es muy raro que no se haya comido todo el mundo una guerra. Una guerra es una destrucción brutal, sea aquí en Gaza, en Ucrania, sea quien sea de la ideología que sea. Una guerra es algo tan sencillo como que unos gobernantes dan a la gente permiso para matar por las calles. Y la organización humana, la civilización es, no nos vamos a matar. A mí este señor me puede caer horroroso, pero no le voy a matar ni le voy a señalar con el dedo. Un día, por lo que sea, por intereses, esas reglas, ok, chicos, tiempo muerto. Eso se llama guerra, que es permiso para matar por las calles. Nosotros, José Luis, tú y yo, hemos tenido ese momento de la historia de la humanidad de miles de millones de años en que no ha habido ninguna guerra. Hemos podido vivir. Entonces, pienso que estamos viviendo unos momentos buenistas, por eso entiendo un cierto puritanismo, el miedo a que todo eso deje de ser así, y más bien el punto malote este que le preocupaba a Mauro, es como esa salida. Debe haber otra manera posible, porque por ser buenos hemos descubierto que la vida no se convierte en el paraíso, se arregla, que siguen habiendo problemas. No, pero también hablaban de casos como Ryanair, ¿no? Que te molestan durante el viaje, quieren ser incómodos porque al molestarte durante el viaje con sorteos, con que tengas poco sitio, tal, te hacen creer que estás viajando barato. Entonces, ese les da derecho a molestarte, les da derecho a... Lo conocimos en Barcelona más o menos cuando cambió el siglo. Barcelona era una ciudad estupenda y ahora se convirtió en una ciudad turística, con lo cual todos los bares encantadores del centro desaparecieron para dar lugar a franquicias donde te molestaban para que dejaras la mesa libre cuanto antes, porque así pasaba otro turista. Claro. Entonces nos dimos cuenta que eso son dinámicas, lo que decíamos, de que no por ser buenos llegas al paraíso. Algo que siempre sospechamos los que no éramos muy creyentes es que el paraíso debe ser un muermo acojonante. Ahí no pasa nunca nada. Mejor el de los árabes, ¿no? El de ¿entiendes? los musulmanes. O sea, es aquello, si me buscas, búscame en el infierno, ¿no? Que ahí debe haber movimiento y calorcito. Son las cosas como hot, ¿no? Que decían y tal. Bueno, entonces la decepción de todo eso es lo que está llevando. Y luego, a ver, yo no odio a los seres humanos, pero he de reconocer que tampoco el género humano no me entusiasma. Quiero decir, no creo en que seamos mucho más allá de un primate un poquito evolucionado. Y la evolución es que llegamos a hacer un pingüino en mi ascensor, la máxima evolución. Pero, hombre, chicos, dicho así, queda un poco... Chicos, no, pensarlo. Ahora comparar a José Luis y un pingüino en mi ascensor, hay gente que cree que todavía la Tierra es plana. Ya, bueno, hay muchos. Lo defienden a muerte. Sí. Exactamente, lo defienden a muerte. Por tanto, no nos creemos grandes expectativas sobre el ser humano. Vamos avanzando poquito a poco.
Entonces, que haya un primate con una tortilla a la francesa en la cabeza en Estados Unidos ha sido una maldita casualidad, pero quiero decir que ni un extremo ni otro, ¿no? No creo que triunfe nunca ni el buenismo, ni tampoco ese malismo se salga con la suya, ¿eh? Porque al final la gente es bondadosa y sobre todo ven lo bien que se está rodeado de gente bondadosa. Es muy amable todo, muy gentil, es muy divertido. Bueno, también nos hemos acostumbrado a vivir durante todos esos años pensando que si hay un problema van a venir otros a ayudarnos, ¿no? Hasta que los otros nos han dicho, oye, si quieres que vaya a ayudarte, dame algo. Claro. Y era como, hostia, si esto no era así. Bueno, no era así hasta que ha cambiado, ¿no? Pero es que a ellos también les interesaba ayudarnos, porque éramos mercados potenciales, claro. Éramos un modo de vida que iba a alimentar su... Todo eso está simplemente cambiando de lugar. Y ahora lo que sí que hay es una cosa... Sí, eso sí que... Esto suena muy abuelo y a muy viejuno lo que voy a decir, pero bueno, tengo 64 años, soy ex-heroinómano y creo que me lo puedo permitir sin que nadie... Así que la educación, la buena educación, que es... A mí no me impresionó aquello de... Como todos, sentí vergüenza ajena cuando vi a Trump y a Vance abroncando a Zelensky en el despacho Oval, por supuesto. Pero para mí el signo era que, bueno, ya se puede presumir de mala educación, no hay problema. Justo, ¿no? Y eso es un error, Porque como bien decía el escritor aquel francés, que el crimen entendido como el asesinato entendido, Thomas de Quincey, el asesinato bien entendido como una de las bellas artes es, tú empiezas matando de una manera desaliñada a tu señora y acabas no usando el cubierto bueno en la mesa. Pues pongámoslo al revés, es algo parecido. La vida es mucho más agradable si somos todos un poquito educados. ¿Y tú cómo lo ves, José Luis? Pues estoy bastante de acuerdo con Sabino. Yo creo que esto del malismo es... No voy a decir una moda, es una estrategia comercial muy útil en un momento en el que totalmente veníamos de lo contrario, de hacer el mal estaba prohibidísimo. Bueno, para nosotros para los publicitarios está prohibidísimo, para los músicos también. No se puede decir absolutamente nada, siempre hay alguien vigilando y de repente, bueno, como estrategia comercial y política, pues el ser diferente y tener esa pose un poco de macho alfa y tal, pues de repente vende. Ambas cosas son grandes hipocresías. Ha pasado una época en que todo el mundo quería demostrar que él era muy bueno y bondadoso. Mira la ceremonia de los Goya. Un actor detrás de otro te da un discurso que dices tú, pero bueno, usted no es sociólogo, ¿para qué me pega este rollo? Esto me lo diga, no sé, usted... Deja la coca y no le voy a dar el chapa, premio ¿no? si usted actúa bien o mal, pero no me cuente lo mal que están ahora en Sudán, que ya lo sé, y tengo gente, pero no necesito que me lo cuente usted hoy. No, ¿por qué hace eso? ¿Porque realmente cree que va a arreglar algo? No, es para dar a entender que él es bondadoso, aparte de... Bueno, igual que durante un tiempo hemos querido todos hacer ver que somos bondadosos, ahora queremos todos hacer ver que somos malotes. Y, a ver, eso también lo recuerdo con cierta candidez y mucha entrañable en las primeras pandillas de rockers que empezamos Loquillo y yo. Éramos unos niños ingenuos y nos queríamos hacer pasar por malotes. Lo mismo contaba Alix aquí en Madrid, ¿no? Que iban con chupas de cuero, tobilleros, pendiente. Y luego éramos unos buenazos... de muchísimo cuidado. De hecho, ¿no? Tiene Alix en su archivo nómada que ha sacado, tiene una foto... Tratábamos a las chicas diciendo, perdona, princesa, y todo así, con una delicadeza enorme. O sea, no tiene nada que ver la pinta con el verdadero maltratador luego, o sea que... Tiene una foto Alix del 77, aquí en Augusto Figueroa, donde salen Fabio McNamara, Javier Furia, el Capi, Tino Casal, y le dije, ¿y esta foto de...? ¿Eres conocías? Y dice, no, yo iba por la calle, iba con mis amigos, íbamos todos muy macarras, con nuestras chupas, tal cual... Y de repente les vimos con tacones, con tangas, no sé qué, y dijimos, bueno, nosotros vamos de malotes, pero estos tienen valor. Y se paró a tirarles unas fotos que están en su archivo nómada, ¿sabes? Todos son como significaciones que hacemos, plumaje, y luego, bueno, lo que se queda es en los datos, lo que decía antes, los datos reales, lo que realmente está sucediendo. Que ahora, claro, hay tanta postureo, por decirlo de alguna manera, que eso complica mucho la visión de la realidad, contactar con la realidad. No, pero fijaos que en Estados Unidos los americanos son vendedores natos, ¿no? Y hemos pasado de un Obama que fue candidato a Premio Nobel de la Paz, o se lo dieron, no sé si le dieron Premio de la Paz, o estuvo candidato a lo contrario, ¿no? Y me parece, bueno, oye, como estrategia electoral, ¿no? Sí, es que no voy a ser uno que sea mejor que este, no voy a ser lo contrario, voy a ser Darth Vader frente a Luke Skywalker, porque así... Creo que Obama ha sido el presidente que más deportaciones hizo, pero dentro de un buen rollismo... Pero lo que él vendía como marca era yo soy un tío majo, bondadoso, de buen rollo y tal,
Y este va de lo contrario. Bueno, y Biden también era un poco la antítesis. Lo que pasa es que eso mismo genera una curiosa, que es cómodo para mucha gente, que es, yo, pues eso, si digo, tranquilos, o sea, lo importante son los datos y los hechos. Luego toda esta laraca es lo de menos. Habrá gente que me dirá, está blanqueando o está menospreciando el fascismo de Trump. Bueno, es que cuidado, hay mucha gente que vive también de un supuesto antifascismo que es tan postureo como otra cosa. Totalmente. Nosotros, como llegamos a ver el final del franquismo, cuando te jugabas la piel era cuando ibas como Fabio McNamara por la calle con un tanga en el año 79, no ahora cuando vas al desfile del orgullo gay. O sea, es que, quiero decir, estos antifranquistas de ahora sobrevenidos son muy divertidos, porque dices tú, anda que me gustaría verte a ti con los de Fuerza 9 del año 79, que aquellos sí que daban miedo, que te iban con pistolas, hachas, navajas, no como ahora cuando dicen Vox, el fascismo, tal. Pues mira, lo siento, pero tenemos que hablar con todos, hay que hablar con todo el mundo, sea comunista, sea fascista, sean los dos extremos. Y luego, en el fondo, y eso es de lo que me alegro, pues oye, que hemos domesticado un poco a los dos extremos. Quiero decir, los crímenes de la solución final de Hitler o los crímenes del Gulag, del comunismo. Bueno, pues hemos conseguido que los comunistas sean un poco más, bueno, sean estos comunistas de voy a salvar a las ballenas y tú eres fascista porque tienes moto y tienes pene, pues y porque destrozas el planeta porque tienes una Triumph Bonneville. Pues, bueno, hemos conseguido domesticarlos un poco, ¿no? Y en cambio también hemos conseguido domesticar el otro extremo, ¿sabes? Aquel que daba por soluciones. Por eso en números reales, o sea, al final tú dices, bueno, esperemos a ver los datos y las verdaderas realidades, cuando lo que estamos haciendo es fabricar realidades preconcebidas, mucho actuando, ¿no? Como en el despacho Val de la Casa Blanca, que yo, como artista, francamente, yo lo que vi fue una escenificación, aquella era una trampa preparada. Para aquel pobre señor que tenía una cara de decir, ¿pero qué está pasando? ¿Sabes? Sí. Entonces no vamos a creernos eso, ni vamos a creernos tampoco sus promesas, que eso es lo peor de todo. Porque ahora, tanto aquí en España, con Pedro Sánchez, como en Estados Unidos con Trump y tal, ¿qué te crees de lo que te cuentan? Hubo una época en que cierto pacto había un proyecto, pero ahora, ¿qué proyecto me voy a creer? Es que miro todo el catálogo y ninguno de los proyectos me los puedo creer. Y os lo está diciendo un hombre que fundó Ciudadanos, ¿eh? Ya. Que, o sea, y lo que yo y los trogloditas. Y algo más de lo que ahora no me acuerdo. Ha durado mucho más que Ciudadanos, ¿eh? Siempre he dicho, pero bueno, yo, si total, lo único que quería era hacer el gamberro. Y he acabado fundando cosas desde grupos de rock and roll hasta, no sé. Ya para terminar, tú que... Bueno, vamos a darle el primer paso a José Luis. Tú que haces aquí un resumen de 40 años, tío, miras para atrás y ¿qué ves? No sé. Yo soy muy poco de mirar para atrás. Bueno, de hecho, queda esto un poco de no creérselo si haces un libro de que se llama así. Pero bueno, veo a alguien que le apetecía contar sus historietas y las puso en forma de canciones. Y tiene gracia, o sea, la verdad es que digo, bueno, yo que siempre he sido un escéptico de mi propio éxito, lo veo y digo, bueno, pues, igual tenía su gracia y por eso... Igual me lo tengo que creer, ¿no? Igual, sí, igual por eso a alguno le gustó, ¿no? ¿Y tú, Sabino? Pues yo lo único que veo es, no sé, una cosa muy, muy rara, ¿no? Una vida muy extraña, muy exagerada, preciosa, o sea, llena de cosas increíbles, como esto que os decía, que te lanzabas una cosa y no te imaginabas que aquello fuera a funcionar. Pero al final lo que me quedo es con la idea de que hemos tenido el privilegio de vivir un tiempo muy hermoso y muy excepcional, que no sé si volverá, porque las estadísticas, ya os digo, o sea, son variables. Ojalá sea el futuro así. De haber conocido a gente como José Luis, de haber conocido a gente como tú, a gente con la que ha sido muy agradable, fíjate, inventarse programas de radio donde te pones a comer y a charlar una sobremesa. No sé, eso quizás porque lo miro igual que miro la piedra Roseta. Si algún día alguien inventara esto, había unos tíos en el siglo XXI que se sentaban a comer, charlaban y había gente que los escuchaba. Los miraba a comer. Es lo más grecolatino que me puedo imaginar, el ágape, ¿sabes? Aquello. Entonces, yo la verdad es que es la suerte, ¿eh? Cuando realmente tienes 64 años, el cuerpo empieza a decaer y no echas de menos nada con nostalgia porque estás saciado. Has vivido una vida que lo has probado todo, has visto cosas fascinantes. Supongo que de ahí viene este escepticismo, tranquilidad que transmitía, ¿no? Y no quiero menospreciar ninguno de los peligros que nos esperan, porque los seguirán habiendo, peligros como humanidad. Pero supongo que dices, bueno, nuestra
vida ha demostrado que puede haber pequeños paréntesis en la humanidad muy hermosos. Y un término que nos dijo aquí Gonzalo García Pelayo, tenéis... es que lo acabas de decir tú, se me ha ido la añoranza del futuro. Es que no es la palabra, es... Jope, me he liado, lo siento. Perdonad, no, nostalgia del futuro. Nostalgia del futuro, no. Yo incluso la nostalgia del pasado no la veo como un sentimiento negativo. Siempre que sea una nostalgia, como te diría, no obsesiva o no psicopatológica, sino... Yo lo que creo que y eso es mi mensaje para las futuras generaciones. O sea, como voy a lanzar ahora y tal. Tíos, no perdáis nunca la capacidad de desear, el deseo. O sea, desear es maravilloso. Nuestra generación ha sido una generación, se habrá equivocado, se habrá hecho cosas horrorosas, tal, pero ha deseado muchísimo. Nunca se ha avergonzado de su deseo y, sobre todo, ha pensado que perder la capacidad de desear es perder tu cualidad humana, casi. O sea, es cuando ya te conviertes en, o sea, que tienes una piedra. Una nostalgia del futuro, que vayan apareciendo cosas que te vayan generando deseo y que te vayan... No, es más sencillo que eso, Carlos. Yo, o sea, tengo la seguridad, porque lo he comprobado, porque es así la vida, van a aparecer cosas de aquí a que me muera que me van a seguir provocando deseo. Y sobre todo, psicológicamente, yo no debo perder la capacidad de desear. Es decir, no debo asustarme ni perder por muchas desgracias que presencie la capacidad de lo que es ser humano, ¿no? Entonces no es aquello de pienso, ay, cuando yo no esté, qué cosas maravillosas habrán. Al revés, pienso que bien, habrán cosas maravillosas, pero nunca he querido, supongo porque estoy saciado, ya a mis 64 años llegar a todo. Sencillamente es imposible. Para hacer todo lo que hubiera querido hubiera necesitado 10 vidas. Eso es. Yo es que igual que soy poco nostálgico, pienso muy poco en el futuro, ¿no? Siempre que me escriben de esto, es muy de mi sector, de la publicidad, ¿cuáles van a ser las tendencias? Digo, es que no tengo ni puta idea. De hecho, debía haber un auditor para todos estos gurús que dicen, no, la tendencia para el año, porque nadie les dice, oye, que tú dijiste que iba a pasar esto, y no pasó, ¿no? Yo no tengo ni puta idea y tampoco pienso mucho en ello, ¿no? Yo soy un hombre de vivir el presente porque con la mente abierta, los dos. Es lo que me divierte, ¿no? Yo encontrar qué va a pasar cuando abra esa puerta ahora, ¿no? Lo que pase pasado mañana, ¿qué más da? Sí, bueno, la mente abierta es que yo creo que desde aquella época, desde los 80, a mí ya... Sí, ya alguien robó las puertas de esta gente y nunca, siempre han estado muy variadas, nunca volvieron, nadie encontró la llave, entonces que eso es maravilloso. También es cierto que encuentro ahora los que han sobrevivido. Yo te diría que las mujeres más interesantes las estoy conociendo ahora a los 60 años. Porque evidentemente quien ha sido capaz de mantener la mente abierta, superar todas estas épocas y mirar al futuro de esa manera tranquila, como mira José Luis diciendo, pues no sé lo que vendrá, pero bueno, sabemos que lo superaremos, porque lo hemos visto comparado. Es porque estoy conociendo a la gente más interesante a estas alturas. Qué bueno. Muy bien, pues Sabino, José Luis, ¿habéis estado a gusto? Sí, habéis comido bien, hemos pasado un buen rato, ¿no? Y los chipirones estaban de muerte. Muchas gracias. Con los torreznos hemos tenido que ir con cuidado para no comerlos delante del micro y que no se escuche la crack, pero... Joder, pues mirad, os recomiendo que preguntéis en vuestra librería del barrio, ¿no? Porque por ahora lo estáis librerías están en un par de ellas, lo estoy estudiando ya, en Argonauta, y si no por correo, ¿no? En tu Instagram. La Pingüitienda. Pingüitienda @gmail.com. No, bueno, que pongan Pingüitienda, no hay más que una. Ya, tienes que probar en Inglaterra con Penguin Books, que estoy seguro que Penguin Books estarían encantados de comprar un libro del Pingüino. Estamos hechos el uno para el otro. Y haceros con 40 años sin encajar muy bien en ningún sitio y con la reedición de Corre Rocker, que ahora en junio saldrá y que es una revisión o una visión de los años que vivió Sabino, pues aquellos años locos, ¿no? Una crónica de aquellos años desmenuzados, ¿no? Al detalle, en sus especificidades, eso que no cuenta, luego que no se cuenta, o que cuando oyes quedamos reducidos a un estereotipo de los 80 y ahí están los personajes con nombres, apellidos, todos. Bueno. Y bueno, gente que quise muchísimo y gente estupenda. Muy recomendable. Pues sí, muy recomendable. Ya tenéis libros para el verano. Para Semana Santa el del Pingüino y para verano el de Sabino. Pues muchísimas gracias por haber venido. Sabino, te hemos cazado al vuelo sabiendo que esta semana estabas en Madrid porque tú vives en Sitges, pero bueno, pues gracias al WhatsApp hemos logrado cuadrar. José Luis, pues siempre nos hace el favor. Y nada, a todos los que nos habéis visto y nos habéis escuchado. Solo os pido una cosa. Sí, perdona. Cuando anunciéis esta charla, evitad el ripio de Sabino y el Pingüino. Por favor. Para ripios ya tenemos a Joaquín Sabina. Vale. Bueno, pues
Tendremos que buscar un título para el programa. Ya lo veréis cuando lo subamos este jueves a las redes. Hasta luego, un abrazo. Beberte, nadar en tus ojos, correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y sudar como pollos, dar otro paseo por algún sitio viejo que con esta luz todo parece nuevo, descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía, me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje, escucha este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo. Tengo tantos planes para llevarte, pero de Roma ir al mundo lo grande. Quiero que vengas a pasearme, que me hables de cosas que sean flipantes. Quiero algún vuelo que nos lleve a Río. Quiero contarte que hasta que llegaste no estaba tan bien, ni siquiera aburrido. Quiero pasar mucho tiempo contigo. Mucho tiempo contigo. No negaré que me he sorprendido al verte llegar cuando me has sonreído. ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo. Cruzar siempre en rojo